particular. Mientras tanto, nosotros vamos a abocarnos a los temas que tenemos en agenda, cuando son las 10 de la mañana con 40 minutos. Bueno, las cifras de la Policía Nacional indican que 3 de cada 10 mujeres son violadas en su hogar. Esta cifra está incrementándose año a año. ¿Qué es lo que quiere decir justamente cada uno de estos datos? Hay una campaña que se está promoviendo y se denomina Un Padre No Viola. Y vamos a hablar acerca de este tema con Sara Ramírez, representante de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida a Radio Exitosa. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, agradecerles de hecho de que podamos tratar este tema que es tan importante y tan serio y que amerita tanta atención, ¿no? De parte del Estado y también de parte de la sociedad en su conjunto. Nosotros este año estamos presentando nuevamente la campaña Un Hombre No Viola, específicamente focalizada en el incesto, Un Padre No Viola, ya que también nos llama bastante la atención, ¿no? Las cifras que nosotros tenemos, y producto de la Policía Nacional, del Ministerio Público y de diversas fuentes de confianza, en donde, por ejemplo, se señala que el 75% de las víctimas de agresiones sexuales son niñas menores de edad, ¿no? Y lo que tú mencionabas, por ejemplo, que el 34% de las mujeres fueron violadas en sus domicilios, pero si nosotros consideramos también espacios que las mujeres solemos considerar seguros, como la escuela o el centro de labores, esta cifra se incrementa a casi un 50% de los casos, ¿no? A un 42%. Entonces es bastante serio pensar que las mujeres no nos podemos encontrar seguras, inclusive en espacios que consideramos de nuestra confianza. Por ejemplo, eso revela de que es un mito finalmente pensar que son los espacios públicos solitarios, oscuros, aquellos donde las mujeres están más en peligro, cuando en realidad un alto número de mujeres son agredidas en espacios seguros o en sus domicilios mismos. Ahora, en base a los estudios que se realizan, ¿por qué se produce esto? Bueno, hay muchas causas, factores, ¿no? Primero es importante desarraigar la idea que el agresor sexual es necesariamente una persona con trastornos de salud mental o un enfermo mental, que es algo que solemos pensar, ¿no? Al no poder reconocer una conducta de este tipo como algo que no responda sino a una enfermedad mental. Sin embargo, esto induce el error, ¿no? Porque la mayor parte de veces los agresores sexuales no son enfermos mentales, no son personas que no puedan controlar sus impulsos, sino que por el contrario, a conciencia y haciendo uso de su poder, agreden sexualmente a la víctima, ¿no? Eso se demuestra, por ejemplo, que como te decía, que el grueso de las víctimas de agresión sexual son niñas menores de edad, y las personas, un tercio aproximadamente de las personas que las agreden son hombres que, si bien no necesariamente son los padres, aunque también los padres, figuras que ejercen la paternidad, de repente el tío, el padrastro, el padre, y eso es gravísimo, ¿no? En ese punto. Entonces también tiene que ver un poco con la cultura, ¿no? en la que nosotros nos desarrollamos. Ahora, estamos hablando acá de estas cifras en base a datos que se consignan por las denuncias que se van recogiendo. Exacto. Porque hay muchas otras. Eso es aún mucho más grave, ¿no? Las cifras negras, ¿no? Sí, definitivamente hay un subregistro, ¿no? El Poder Judicial justo señala de que aproximadamente las denuncias son solo el 5% de los casos. Ahora, si consideramos que en el 2013 el Ministerio Público señala que han habido 17.763 denuncias, y eso es solo el 5% de los casos, en realidad estamos hablando de una realidad alarmante, ¿no? Y no puede ser que no haya una política clara al respecto para poder enfrentar este tipo de violencia, considerando que la mayor parte de las víctimas son menores de edad y que por lo tanto nos requieren un acompañamiento especial porque no cuentan con agencia de muchos niveles, ¿no? Ni con recursos económicos. Pero ¿no se supone que también en las normas que sancionan estos tipos de delitos se han vuelto más drásticas? Sí, se han vuelto más drásticas. Supuestamente para disuadir a estos pervertidos, a estos criminales, porque son criminales. Exacto. Al fin y al cabo. Esa es la idea que hay que colocar, ¿no? No que simplemente es un pervertido o un enfermo mental, sino que es una persona que está cometiendo un crimen, arruinando o afectando directamente el proyecto de vida de otra, ¿no? Porque yo creo que muchos de estos sujetos saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, y saben que lo que están haciendo está malo. Es malo, sí.
Y bueno, lo que tú me preguntabas hace un momento acerca del incremento de las penas, las condenas, ¿sirven para disuadir justamente esta incidencia? Es un aspecto, ¿no? Es importante de que sea claro de que hay una condena fijada para las personas que agreden a otras víctimas de violencia sexual, más agravada por el hecho de que sean menores de edad. Pero en realidad el cambio debe ser cultural, ¿no? Y es complejo en ese sentido en su conjunto. Entonces, allí, por ejemplo, una medida que es objetiva es que se proporcione garantías a las víctimas para que puedan denunciar, para que puedan contar con defensa pública, para que puedan denunciar o brindar su testimonio de manera segura, de manera confiable, para que luego, si estamos considerando que las víctimas de violencia sexual, en un tercio de ellas, que es bastante, son agredidas en espacios seguros o en sus domicilios, eso quiere decir que conviven o que se relacionan cotidianamente con el agresor. Si tú a una persona, más aún si es menor de edad, a una mujer que es menor de edad, no le garantizas la seguridad de que va a poder denunciar y va a tener que seguir conviviendo entonces con el agresor, va a tener que salir la víctima expulsada de su casa. Allí hay un tema que en general los operadores de justicia tienen que trabajar, ¿no? Proporcionarle garantías a una mujer, una adolescente o una niña que denuncia agresión sexual para que pueda encontrar un servicio eficiente, una protección eficiente, ¿no? Acceso a la justicia, finalmente. O sea, vuelva nuevamente a formar parte de la sociedad. Ahora, es complicado, pues, que vuelva a tener una vida normal antes de este tipo de hechos. Es complicado, pero es posible, No quiere decir, las mujeres víctimas de violencia sexual no necesariamente van a encontrarse discapacitadas para poder continuar con su proyecto de vida. Por el contrario, lo que el Estado requeriría es, en particular los operadores de justicia, brindar las garantías para que luego de este hecho violento y traumático puedan desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y el otro tema allí que complementa es el trabajo de los profesionales. Los psicólogos, psiquiatras, ¿tenemos los suficientes? ¿Están bien capacitados? ¿Conocen de estos temas a profundidad como para poder generar soluciones a este tipo de personas que resultan siendo víctimas de estos agresores? Bueno, en relación, por ejemplo, a la defensa pública, que también es parte de este proceso que les da seguridad a las víctimas y que aporta a su salud, al equilibrio de su salud mental. Y tú me preguntas si hay suficientes, quizá hay 101 en todo el país. Si estamos hablando que hay 17.763 denuncias y hay solamente 101 defensor y defensor pública, estamos hablando de que definitivamente es necesario que se asigne más personal capacitado para que puedan atender este tipo de casos, ¿no? Además, es urgente que haya una justicia que no les sea esquiva, ¿no? A las mujeres, sobre todo, como te mencionaba, las más pobres, ¿no? Que además no poder pagar un abogado que directamente siga su caso, es mucho menos probable que puedan pagar una atención de salud mental, ¿no? Estamos colocando acá una pregunta en el Twitter, Sara, y vamos a pedirte nuevamente que nos des esa respuesta, pero voy a compartirla con los oyentes y también con los internautas. Según su criterio, ¿a qué se debe que el mayor porcentaje de mujeres violadas hayan sido atacadas en el hogar? Bueno, esa es la pregunta aquí que nos alcanzan y que la compartimos con todos ustedes. Repito, ¿a qué creen ustedes que se debe el mayor porcentaje de mujeres violadas hayan sido estas atacadas en el hogar? Es la pregunta que está en nuestro Twitter, @exitosanoticias, también para el público. ¿Cuál es la respuesta puntual a este aspecto? Claro, es un poco jugar a las adivinanzas, pero ustedes que están involucrados en este tema han encontrado, por supuesto, determinados aspectos, ¿no es así? Sí, hemos encontrado determinados aspectos. Sobre todo, primero quiero abordar el efecto, porque más allá de que a qué se deba, que es muy importante y que definitivamente no tiene una respuesta puntual, es una respuesta compleja, me parece que es importante señalar el efecto que genera que una agresión sexual sea en un entorno seguro o en el hogar, ¿no? Y sea específicamente a niñas o adolescentes, porque adquiere una connotación particular. Desestructura la autopercepción, el sentido de pertenencia, la protección que uno asume debe brindarle su propia familia, ¿no? Y también afecta las relaciones que esta niña o este adolescente va a establecer con su entorno, ¿no? Y el futuro vínculo que va a establecer a sí mismo con la sociedad, ¿no? Ahora tú hablabas de los sectores D y E.
pero ¿es porque allí se ha hecho más notorio? No. No necesariamente. No. El tema de la violencia sexual no es un tema que corresponde específicamente a un sector social. Se da en todos. Se da en todos. Sin embargo, como con cualquier en algunos se filtra, en otros no. No porque se filtre, sino porque una persona que tiene menos recursos va a tener menos posibilidades de acceder a la justicia, en el sentido de que va a tener menos posibilidades de contratar un abogado, un terapista, etcétera, ¿no? Vamos a, Sara, permíteme recibir llamadas también de los oyentes. Exitosa, buenos días. Buenos días, señor. Bienvenido, lo escuchamos. Adelante, caballero. Mire, yo le digo una cosa, en la vida señor, sexual de un hombre y de una mujer hay muchas cosas diferentes. Claro, una sexualidad con patadas y puñetes para lograr un objetivo que logra un hombre, entonces eso sí hay que penalizarlo, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, hay mujeres que les gusta, ellas lo hacen con juego, pero primero se ríen, se hacen cosquillas, hacen como que no la agarran, qué sé yo, y entonces hasta quieren que le rasguen la ropa para que se exciten. Hay una situación tremenda en esas cosas. Hay mujeres que se excitan cuando no las golpeen, ¿no? Sino haya un juego, pero un juego prácticamente brusco. Bueno, eso ya se llama masoquismo también, ya posible, ¿no? A muchas cosas, y eso véalo con un psicólogo y le va a decir cómo son las cosas. Bueno, hay muchas cosas que pueden hacerse entre cuatro paredes, y si todo eso está permitido, hasta incluso los juegos violentos, problema de ellos. De ahí a que el tema escale a otro nivel y se convierta en un escándalo y probablemente terminen en asesinatos o en agresiones, como muchas de estas que todos los días aparecen en los medios de comunicación, ya hay una diferencia. Nuestros teléfonos son el 251-9422, 467-4499. Por lo tanto, importante aquí no confundir las cosas. Sara, ¿no es así? Sin duda, ¿no? Bueno, lo que comenta la persona que justamente nos acaba de llamar es parte también de un estereotipo muy fuerte que debería desarraigarse en la sociedad, que hay una percepción amplia, el 75% de personas en nuestro país piensa que las mujeres provocan de cierta forma una violación sexual o una agresión sexual, ¿no? Y eso definitivamente es falso, ¿no? Tú me preguntabas hace un momento cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué se da en el domicilio, por personas cercanas, por personas de tu entorno? Y eso está enmarcado no solo, bueno, fundamentalmente sí, en una sociedad que nosotros vivimos, en donde la mujer es muchas veces considerada como un objeto, y en el entorno familiar, el padre o la figura, el hombre que encarna la figura paterna, digamos, podría también sentir que tiene poder sobre la niña o la adolescente, y es en ese motivado por eso que podría agredir también, porque no quedan claros los límites. Claro, eso suena más a una disculpa a estos violadores. Para nada, no estoy dando ningún tipo tú de no, disculpa. sino, por ejemplo, por la llamada anterior, ¿no? Sí, o por las justificaciones de que las mujeres aparentemente estarían induciendo a que las violen o las manoseen. Hay algo muy claro, que es el tema del consentimiento. El consentimiento es clave, ¿no? Una persona que no brinda su consentimiento para una relación sexual en el punto en el que se encuentre, en cualquier punto en el que se encuentre, eso es una violación. Eso tenemos que tenerlo no solamente claro. En el caso de mujeres, también de varones. Por supuesto. Claro que sea un menor porcentaje, pero también los hay. Vamos con una nueva comunicación exitosa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida, señora. La escuchamos. Levante la voz, por favor. Para mí esto va a resultar como una catarsis. Mire, yo tengo ahora casi 50 años, pero cuando yo era niña, tenía 8, 9 años acá, resulta que el padre, y justo corroborando con lo que la señorita dice, que era pareja de mi madre, que todavía incluso me ha firmado, se metía en mi cama. Lo más triste de todo esto era que una y otra vez, cuando yo lo acusé con mi mamá lo que pensó fue que yo mentía. Me dijo que si yo abría la boca y volvía a decir una cosa así me pegaba. Y es verdad que me dio una sacudida cuando me lo dijo.
Yo con él me quedé callada. Pasó el tiempo y no sé por qué me llevan al médico. Y lo triste es que el médico, o sea, ellas pensando de que mi mamá, mi abuela, pensando de que mi hermana también había tenido ese mismo problema, la llevan a ella. Lo más triste de todo eso es que cuando mi madre le pregunta a mi mamá qué va a hacer con todo lo que había pasado, mi madre dice: ¿cómo voy a hacer algo? No puedo hacer nada. ¿Quién nos va a mantener? Le juro que hasta el día de hoy esa frase que yo escuché y de la que no entendía de qué se trataba, recién la entendí mayor, más grande, la escuché y me llamó la atención, la pensé. Pasó el tiempo y recién lo analicé. Por él, ya él ya falleció, pero con mi madre tengo una mala relación. Muy bien. No he podido superarlo. Y en ese caso llamo porque que la señorita está diciendo parte de lo que es bien cierto. Era el marido de mi madre, que vendría a ser mi padrastro, legalmente mi padre, pero me cobró muy caro su opinión. Muy bien, correcto, gracias señora. ¿Cuántas historias como esta se dan, no? Y Sí. justamente está la complicidad también de las mujeres mayores, ¿no? Para que no haya un escándalo, para que no se pierda ese vínculo, quizás porque el agresor les permite tener un modo de vida, no sé si apropiado, pero por lo menos un ingreso económico. Sí, por eso es que es importante también lo que mencionaba, ¿no? Que hayan garantías para, sobre todo en el caso de menores de edad, que como te mencionaba, no necesariamente tienen agencia ni recursos económicos para poder enfrentar esta situación hostil y de violencia, ¿no? Allí también sería bueno, por ejemplo, que la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público brinde medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia sexual, ¿no? Para que accedan a la justicia y no se den este tipo de situaciones en las que yo te mencionaba, ¿no? Son 17.763 casos del año pasado, pero ¿cuántas mujeres desisten en el proceso, ¿no? ¿Y cuáles son las motivaciones por las cuales desisten? ¿Desisten acaso porque no les interesa tener acceso a la justicia? No. Desisten porque también hay obstáculos en el proceso, ¿no? Y porque tampoco se brindan, muchas veces, por ejemplo, esto es un dato que a mí me parece muy relevante, las mujeres tienen que dar su testimonio en muchas oportunidades, en más de una oportunidad. Eso implica revictimizarse al tener que nuevamente dar el hecho violento, ¿no? Y eso es porque no existen espacios, o existen muy pocos espacios, como las salas de entrevista única o las cámaras GESEL, solo hay 30 en todo el país, donde una mujer, una niña o un adolescente víctima de violencia sexual pueda declarar, ¿no? Con tranquilidad una única vez. Vamos a recibir una llamada más. Radio Exitosa, buenos días. Hola, buenos días, Señor, ¿qué tal? Sí, señor, bienvenido. A ver, como una inquietud. Mire, sabe que a veces nosotros los hombres subimos a un micro y hay verdadero que andan llenos los micros, y a veces cuando uno está pasando, la verdad uno ni cuenta se ha dado de repente de que hay una dama por ahí, pero sin embargo, o sea que el hombre ya puede ser víctima de que inmediatamente la acusen y lo lleven a la comisaría y le hagan todo un show. Yo creo que eso también está mal, porque yo la vez pasada, yo subí a un micro que estaba bien lleno, le digo permitido por favor, porque bien ajustado, no, y tenía que avanzar al fondo para bajar. Entonces lo que pasa es que una señora se me prendió, pero oiga, increíblemente, o sea que el hombre también puede estar expuesto a que le metan a la policía, le lleven a la comisaría y le hagan todo un show. Yo creo que eso tampoco puede ser justo. Bien, correcto. Gracias por su llamada, señor. Sí, entendemos que hay también algunos casos como aquellos en que no solamente se trata de damas, sino también hay algunos varones que son extremadamente sensibles. Entonces, y ahí está la pregunta que se les hace, ¿no? Señor, si usted no va a querer sentir roces, empujones, no suba pues a un vehículo de transporte público, porque esto de todas maneras se van a llenar también, ¿no? Creo que ahí el tema ya pasa, creo por otro camino. Muy bien, Sara, algunas reflexiones finales, por favor, para concluir. Sí, mira, nosotros estamos promoviendo también que, como te decía, los operadores de justicia tomen medidas efectivas para garantizar que las mujeres puedan acceder a las mujeres víctimas de violencia sexual, se les pueda garantizar sus derechos, que las víctimas en su mayoría son niñas y adolescentes, se debe brindar
que puedan declarar en espacios seguros, ¿no? Ahora, en particular, estamos buscando de que el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, evalúe a jueces, juezas y fiscales con perspectiva de derechos humanos y de género, porque eso hace de que después ellos puedan impartir justicia sin estereotipos, ¿no? Sin tratar de justificar de ninguna forma al agresor. Por eso, desde el Estado también, la Academia de la Magistratura, que es la que forma a los jueces, a los jueces y a las fiscales, ahora, a partir de ahora va a brindar formación en género de manera obligatoria, ¿no? También lo más importante que nosotros y nosotras buscamos es de que se garantice el acceso a la justicia, ¿no? Y que se tomen medidas efectivas para buscar la protección de una persona que ya ha atravesado por una situación violenta a la cual nadie debería estar expuesta y de ninguna manera, por ninguna causa, es justificable, ¿no? Bien, Sara Ramírez, ella es representante de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, aquí en Radio Exitosa. Muy gentil por estar con nosotros. Muchas gracias. Amigos, hacemos una pausa, son las 11:01. Volvemos.